Entretenerte. Esto no es un viaje a las estrellas. Aquí comienza el grito del silencio. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Jueves 16 de julio de 2015. Arrancamos esta propuesta de periodismo social, intentando tirar puentes para construir la red, o reconstruir la red si es que alguna vez existió. Hay dos bibliotecas, como siempre decimos, una a un lado, la otra de otro. Una que dice que no se puede destruir todo para arrancar de nuevo. Y otra, del otro lado, enfrente, dice que hay que construir sobre, romper, pero construir sobre las bases que ya están. Y por ahí habría una tercera biblioteca que diría, si construimos sobre cimientos que ya están, las raíces están determinadas por ciertas matrices. Hay algunos que dicen, bueno, mezclemos todo. Como verán, los puntos de vista son muy disímiles, como los que vamos a abordar hoy en el programa, que tienen que ver con la actualidad más actual. ¿Dónde estamos? Estamos en nuestros estudios, con calorcito hoy, lindo, el aire bien, el aire caliente, el aire que no te molesta la nariz. Nuestro estudio se llama Enrique Santos Discépolo. Nuestra radio es La Mural, la 91.1, la voz comunitaria de Chipoleti. Estamos dentro y pertenecemos a la Biblioteca Bernardino Rivadavia. ¿Cuántos años? Las bibliotecas no se rompen, como se está por romper el puente de mis lentes, pero bueno, esa es la diferencia con las cosas cuando tienen buenas raíces. En los controles está mi compañera, la responsable de la puesta al aire y la musicalización, la simpatiquísima Ami Carril. Quien te habla, Tony Miglianelli. Estaremos hasta las 16, acá, llevándote lo mejor de nosotros, nuestra más profunda y absoluta sinceridad de los temas, porque detrás nuestro no hay sectores de ninguna índole que nos manejen como las marionetas y nos digan qué es lo que tenemos que decirte o hacerte creer o instalarte un tema, que es peor. Nuestras vías de comunicación son los teléfonos, el directo de la radio, 478-3568, el directo, 478-3568. Los dos celulares, el WhatsApp, el que tiene Ami, es el 155-093-363. 155-093-363. El mío, el que tengo acá a mi izquierda, entre el monitor y el micrófono. Hablando de monitor, hoy se me jodió para siempre el monitor de mi computadora. Bueno, veremos cómo lo arreglamos. Es el 155-77-2518.
772518. Nos podés encontrar también en Facebook. Buscá El Grito del Silencio y ahí estamos. También tenemos Twitter, @tmiglianelli, @tmiglianelli, doble L. Y si la onda de la 91.1 en frecuencia modulada estéreo no alcanza, porque hace demasiado frío y las ondas por ahí se caen, tenés internet, www.radiomuralfm.com.ar. Dicho esto, hoy tenemos una propuesta bien, a ver, va muy de la mano, la teníamos ahí en caja desde hace unos días y no daba para instalarla porque los otros temas ameritaron más atención y quedaba descolgado. A veces hay que tener un cierto, si bien podemos dar muchas informaciones y analizarlas, por ahí es bueno arrancar con un tema o dos y proseguirlo. Entonces hoy la propuesta va a estar vinculada a Dios, a Jehová, mirándolo desde la particular mirada de dos filósofos. Tenemos tres filósofos hoy. Darío Stanraiver va a hablar de cómo se reinterpreta a Dios. Después va a tener un diálogo Tomás Abraham con Darío Stanraiver acerca de justamente religión judía y la religión católica. Después va a estar el origen del malestar en la cultura. José Feynman va a estar hablando precisamente de cómo hay que instalar a Dios y cuáles son las consecuencias de instalar a Dios, para qué se instaló, como un soporte vital para luchar contra el concepto de que en algún momento se termina nuestra vida, somos finitos. Y finalmente, esperemos poder meterlo todo, sin alusiones a lo dicho, Robbie Rosler, nuestro afamado neurólogo, neurocirujano, amigo, compañero de trabajo. Si querés ver cosas de Robbie Rosler, andá a internet, metete en YouTube, un docente de varias universidades en el mundo, nos va a contar los principios de las neurociencias, con su particular modo. Porque, así como dicen que el amor es todo química, obviamente porque es la síntesis de determinadas sustancias que tenemos en el cerebro, endorfinas, etcétera, etcétera, nos cuenta él cómo funciona el cerebro y cómo el cerebro después fabrica el pensamiento, después cómo el pensamiento fabrica la espiritualidad y cómo la espiritualidad termina siendo un elemento de poder a manos de las grandes instituciones religiosas. Así que ese más o menos va a ser el hilo conductor del programa de hoy. Pero en estos 10 minutos que me quedan del editorial, que ya es tradición en el programa, quiero hacer mención a informaciones que, como yo te decía ayer, hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, cuando se retransmite información, sobre todo con temas muy, muy delicados, como tiene que ver con el abuso, violación, asesinato, como en este caso de este chiquito de 5 años que fue asesinado por su padrastro, donde hubo un paro, docentes, ¿sí?, en la provincia de Buenos Aires, no, la capital creo que fue, ¿no? Sí, porque se tomaron medidas desde el ámbito oficial para un par de docentes, esto es en el colegio de Flores,
para dos docentes que supuestamente no cumplieron con el protocolo que tiene que ver cuando se trata de casos como este, de violencia, de signos que presentan los chicos, etcétera. Bien, ¿qué es lo que ocurrió en estas últimas horas? La información, dos cosas. Imputaron a la madre de este chiquito asesinado a manos de su padrastro. El caso de Agustín. Lo determinó la jueza de instrucción. Aunque todavía la información dice que no va a ser detenida. Por este crimen, acuérdense ustedes, desplazaron a dos docentes, por lo cual se motivó el paro, como te decía ayer. La justicia procesó a la madre de Agustín Marrero, el nene de 5 años asesinado a golpes el 7 de junio pasado en el barrio de Flores, por omisión de cuidado. Esta frase, omisión de cuidado, es más o menos la misma que se aplica a estas dos docentes, ¿sí? La directora y la maestra del jardín al que asistía. Hay un protocolo que yo te comenté en cómo se trabaja sobre sospechas, de cómo se actúa. No vale la pena dejarlo de lado porque esto siempre está latente. Esta polémica que se encendió y que motivó un paro, en el cual tuvo bastante adhesión en la escuela, en la escuela 8 del Distrito Escolar 12 de Flores, no tuvo la misma repercusión en jardines, fundamentalmente, de la ciudad. Esta polémica se encendió tras la decisión del Ministerio de Educación porteño de iniciar un sumario y separar de su cargo a una maestra y a la directora del Jardín de Infantes número 2 del Distrito Escolar 12. Por un lado 18, la escuela 8, el Jardín 2. Claro, viste que hay escuelas que tienen también jardín. Bueno, para la cartera educativa, dice la noticia, las docentes no dieron señales de alerta por signos de violencia doméstica. Pero papás y maestras del jardín dicen que la decisión es arbitraria y que las docentes deberían seguir en el cargo. A ver, mientras que se lanzó toda una movilización al respecto, hubo voces encontradas. No tocaron los botones de alerta que hay que tocar en los casos de maltrato, informó Soledad Acuña, la subsecretaria de Equidad Educativa porteña. El chico llega este año al jardín. Este año llega al jardín. En la entrevista inicial, la mamá ya manifestó que era torpe y se golpeaba mucho. Solo asistió a clase 26 días. Llegó golpeado más de una vez. La maestra lo notó, lo registró e hizo actas. Hasta ahí perfecto el protocolo. Pero no se cumplió el protocolo, dice. Para mí es una contradicción, porque si lo asentó de que el chico venía golpeado. Entonces, la escuela en ningún momento dio intervención, dice en este caso el Ministerio o la Secretaría de Educación. La escuela en ningún momento dio intervención al Consejo de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, como así tampoco a los equipos de orientación escolar que dependen del Ministerio. Según señala el texto, se habría incumplido la resolución 655 del Consejo de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes. Pero en la comunidad educativa del jardín la mirada es otra, ¿sí? Las dos bibliotecas, como corresponde. Los docentes dicen que tienen poco apoyo estatal ante estos casos. Griselda Pavón, mamá de una nena de 5 años que era compañera de Agustín, le dijo a la prensa, el nene nunca venía con golpes visibles en la cara y siempre se lo veía sonriente, se integraba bien con sus compañeros. Bueno, quiero detenerme acá en esto, ¿no es cierto?
llevaba 20 y pico días de clase, nada más. El chico fue inscripto 20 y pico días de clase. Yo he hablado con docentes y me han comentado que en 20 y pico días vos no podés hacer todo un cuadro familiar, porque te podés llevar chascos como, por ejemplo, yo conozco un salvaje que cuando era chiquito saltaba de una cama a otra y se pegaba unos golpes, y si fuera por ese dato, entonces, ¿sabes qué? La madre y el padre hubiesen sido denunciados en el jardín o en la escuela porque era un moretón vivo. Sigue siendo medio salvaje, pero bueno. Y estoy hablando del hijo de mi compañera, así que lo conozco el caso, y es una tromba, el vagoneta. Qué antiguo vagoneta, qué término es. Pero bueno, digo, ¿por qué instalo este tema? Porque más de una oportunidad puede llamarse a engaños las apariencias. Si bien vos tenés una prosecución de hechos donde día por medio el nene o la nena aparecen golpeados en un jardín o en una escuela, y según el relato de la mamá no hay signos de violencia en la casa, el papá no le hace nada, el nene relata lo mismo que la madre, bueno, obviamente para solamente 20 y pico días de estar en esa institución es difícil tomar una decisión. Ahora, en otro caso, hay que tener en cuenta todas las variables. Por eso es necesario tener no solamente un gabinete, asesoría, pero ¿sabes qué? A mí no me alcanza esta explicación de que el gobierno, en este caso de la ciudad, no tiene mucho apoyo en gabinetes, porque está Internet. Y en Internet vos tenés miles de páginas que te dicen, ¿cómo hago yo? Cuando yo no sé un tema, voy a Internet, voy a los libros y averiguo. O sea, lo tomo esto como hago una descripción, estoy fijando también una opinión, pero digo que muchas veces no sirve de excusa que no tenés demasiadas apoyaturas de las estructuras. Porque con ese refrán viejo que dice, la liebre no es de quien la corre, sino de quien la agarra, ¿sí? La liebre no es de quien la corre, sino de quien la agarra. ¿Qué significa esto? Vos tenés que tomar la decisión. Y si tenés la decisión de ir hasta las últimas consecuencias, como me decía mi querido amigo y terapeuta en su momento, Pablo Seiger, me dice, ¿hasta dónde querés llegar? Y es una pregunta que una vez medio me conmovió. ¿Hasta dónde querés llegar? Y es una pregunta que suelo yo retransmitir cuando hay un conflicto familiar, de amigos o de cualquier persona que se arrime. Ante determinado, no, vos sabés que mi marido me pega. Bien. ¿Hasta dónde querés llegar? Y a veces te miran cuando haces esta pregunta. Porque decir hasta dónde querés llegar es cuáles son los costos que estás dispuesta o dispuesto a pagar si seguís avanzando y profundizando un tema. Hasta dónde querés llegar es, mi marido me pega, muy bien, sigamos. ¿Qué vas a hacer con eso? Me quiero separar, muy bien. Pero es un violento, tengo miedo, muy bien, ¿qué vas a hacer con eso? Y veré la manera, pero me quiero separar. ¿Estás segura? Sí. ¿Estás convencida? Sí. ¿Vas a pagar los costos que te implique esa separación? Sí. Muy bien. Ahí está respondida la pregunta, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres llegar? Quiero sacarme de mi vida a este hijo de puta. Bárbaro. Eso es, para mí, lo que debería mover las actitudes de las personas. Por lo menos yo me muevo así. ¿Hasta dónde quiero llegar? Porque obviamente que se paga un costo. Freud dice, inclusive, en El malestar en la cultura, que después lo vamos a escuchar a Feynman, que las personas que no creen, como yo, en Dios o en la teoría de la creación, estamos muy condenadas a muchas de las soledades que otras no, porque tienen por lo menos el consuelo, aunque sea una figura
aunque sea una ilusión, aunque sea un fetiche, tienen un consuelo de que si se mueren van al cielo. Y si tienen temor, ¿no es cierto?, entonces se cuidan para no ir al infierno. Bueno, toda esa figura, los que no creemos, los que pensamos que la vida empieza y termina acá, estamos muy condenados, no solamente a que te miren medio de costado, sino que no encajás en los patrones generales de los que creen. Porque aparte, los que creen, por lo menos pueden aliviar parte de la insoportable levedad de seres humanos con las creencias. Entonces, muchas veces esto de hasta dónde querés llegar, en las ideas, uno paga un costo. Paga un costo. Y cuanto más alto vas en esto de hasta dónde querés llegar, también sufrís, no solamente escarnio, sino que te sitúan en un espacio de mucha soledad. Y tenemos que lidiar con eso. Esto te lo tengo que decir porque es así, porque nos atraviesa, al menos a mí me pasa esto. Cuando todo el mundo dice, bueno, pero ¿cómo no vas a escuchar música, no sé, latinoamericana? Y mucho no me... sacando alguna que otra cosa, no. Bueno, pero ¿y cómo no te va a gustar el folclore? No, me mola. Me mola. O sea, realmente. Y sobre todo cuando no tiene... O sea, ver, por ejemplo, el otro día había un concurso de malambos, ver a 10 pelotudos zapateando, golpeando el piso, lo mismo que el flamenco. Tampoco me interesa esto del taconeo y poner cara de como que estás constreñido y no podés, y vas al baño y no podés ir al baño porque estás duro de panza y no te sale lo del intestino, y ponen esa cara de sufrimiento, mientras para mí, ¿no es cierto?, y bailan flamenco. Bueno, para mí, pero decirlo me genera un conflicto seguramente, porque a vos que te gusta el flamenco y las danzas españolas, y para vos que te gusta el folclore, ya te va a crear un malestar, en vez de decir, bueno, respeto tu opinión, no coincido. Es como tenemos a veces estos debates con algunos de nuestros oyentes que dice, te seguimos escuchando, pero no coincidimos y respetamos tu idea. Bárbaro. Si todo el mundo actuara así, no habría problemas. Pero ya alguno me va a mirar con bronca, porque yo dije que son 10 pelotudos que están golpeando el piso con unas botas y bailando con unas bombachas, que entran 6 tipos adentro de esas bombachas. Que para mí es ridículo. Lo mismo que las mujeres que se ponen esas calzas o babuchas, que la parte del central de la babucha toca el piso, parecen pañales cagados. Y es un asco para mí. Ahora, si algunas mujeres lo usan, van a decir, bueno, pueden tener bronca por este concepto. Pero para mí es eso, es un vómito esas babuchas. Es más, no quisiera verte que corras ante un caso de abuso, de maltrato, porque te vas a pisar con la babucha. O con estos zapatos ahora que miden medio metro de alto, que parecen que estén pisando huevos, mujeres. Me parecen tan absurdos, tan toscos, tan poco delicados. Y sin embargo hay un montón de mujeres que usan esas plataformas que antes, viste, originalmente empezaron con los suecos, que eran plataformas de corcho, originalmente, te estoy hablando hace muchos años que vos no habías nacido, o vos pensás que todo esto es invento de ahora. Verlas caminar con esos tamangos abajo que parecen, mira, los borcegos de los milicos son más delicados que eso, también va a generar de que en algunos casos se moleste, pero digo, me hago la pregunta, ¿hasta dónde querés llegar? Y quiero llegar hasta poder opinar con libertad de lo que se me cante, como podés opinarlo vos. Bueno, en este caso hay que hacerse cargo. Entonces, si acá me dicen de que no hay mucho apoyo en el gobierno de Mauricio Macri, que no me cabe la menor duda, porque los tipos son más de, viste, ya conocés la concepción de la derecha liberal, de todo privado, etcétera, etcétera. No hay excusa. Te metés en internet en vez de pelotudear tanto en Facebook o buscar otras tantas cosas. Te metes en internet y ahí vas a ver todas las cosas que hay que hacer y a dónde acudir. Conozco gente que no se conformó, porque conozco maestras que incluso no les tomaron la denuncia, por decir así, que es lo que corresponde en la escuela o en el jardín, la propia directora o el propio director. No, pero tenés que tener cuidado porque mirá que es el hijo del diputado tal, o del funcionario tal, o del empresario tal, o del petrolero tal. Y las maestras se le pasaron por sus ovarios en la resistencia de la dirección y fueron a instancias superiores.
o amenazaron. Conozco un caso, una maestra que amenazó a la directora: vos no denunciás y no me acompañás en esta denuncia por el maltrato y por los golpes que está recibiendo esta criatura en la sala, no solamente te denuncio, sino que voy al supervisor, y si el supervisor no me da pelota, voy a la policía, como corresponde, porque vos podés hacer la denuncia anónima, y si la policía no me toma la denuncia, hago una conferencia de prensa y los acuso a todos ustedes. Eso es un caso que ocurrió acá en Neuquén hace unos años. Obviamente me paro y saludo a esa docente. Por eso, ¿hasta dónde querés llegar? Aplicalo a todos los órdenes de tu vida. ¿Hasta dónde querés llegar? ¿Y qué costos estás dispuesto a pagar para obtener ese ascenso a lo que vos querés llegar? Eso no significa pisar cabezas, ¿eh? Eso no significa vivir a costa de los demás. Significa respetar tus convicciones. Y si acá estaban tan preocupados, no pueden poner como excusa, desde mi lugar, que no hay demasiado apoyo. Porque cuando se trata de la defensa de los derechos de los niños, no hay estructuras que te puedan limitar para poder manejarte en tal sentido. Ahora bien, vieron, la noticia se va ampliando. Por eso ayer comentaba de que tenemos que tener cuidado. Porque vos fíjate que desde otro lugar aparece también otra información, que se están investigando 12 casos de alumnos golpeados en sus casas que van a ese colegio. ¿Entendés? ¿Ves cómo se va ampliando la información? Que tenemos que tener cuidado. Porque si es cierto de que hay antecedentes de que en esa institución van chicos golpeados, bueno, pero si seguimos en la información, resulta de que en los casos anteriores, según el gremio docente UTE, ¿sí? Mariano de Negris dijo que las maestras actuaron bien porque no existía presunción de violencia familiar, por eso solamente celebraron actas. El chico tenía un discurso que coincidía con lo que decía la madre, no mostraba problemas de conducta y la mamá estaba presente. Además se presentaron certificados médicos y esos médicos no detectaron la violencia. El hecho de que el mismo colegio haya elevado otros 12 casos a los equipos de orientación escolar demuestra que la escuela sí utilizó ese mecanismo cuando se detectó algún problema. Porque ¿qué es lo que están diciendo acá desde el Ministerio o la Secretaría de Educación de Capital Federal? De que no se aplicó el protocolo. ¿Sí? Los docentes conocen el protocolo, dice Bendel. La comunidad educativa desde hace 7 años sabe que existe el Consejo de Niños y Adolescentes, además de la chance de alertar a los equipos de orientación escolar. E introdujo matices esta funcionaria. Estamos demonizando a los maestros y no se trata de culparlos de un asesinato. En fin, bueno, ¿ven cómo se va mezclando la cosa? Lo concreto es que hay un chico muerto. Lo concreto es de que muchas veces la madre es víctima de la presión. Tengo otro caso, que la madre iba y juraba y perjuraba de que el nene se caía, el nene miraba a la mamá, repetía el modelo en una institución educativa en Neuquén. El padre lo molía a palos, un drogadicto, un borracho, sin trabajo, ya con antecedentes, y el nene decía, ¿y tu papá? Y salió con la laboral. ¿Qué significa salir con la laboral? Salió de la cana, ¿no es cierto?, con permiso para trabajar. Drogadicto, alcohólico. Bien, la molía a palos a la mujer hasta que terminó en el hospital toda quebrada. Y esa mujer iba antes, y encima violada por el tipo, dice que la ató, violada, otra vez embarazada, y su temor era que la ecografía determinó que iba a tener una nena. ¿Qué le dijo a una maestra? Si llega a enterarse él que es una nena, me va a moler a palos. Mirá vos, terminó en el hospital. Por suerte, esta historia de hace muchos años atrás, creo que terminó obviamente en la separación. Pero esa mujer iba todos los días a la institución educativa con la criatura. Conste que digo criatura y no estoy diciendo ni varón ni nena porque no me interesa ampliar el concepto o describir las particularizaciones del caso. Iba todos los días
diciendo de que se golpeaba, que era muy bajito, otros casos también, que ahora me vienen a la memoria, entonces como era muy bajito se golpeaba en la mesa, al pasar por debajo. Fíjate que hay un montón de argumentos, y la madre sostenía y perjuraba de que el padre no golpeaba a esa criatura. Y sí, la golpeaba, lo golpeaba todos los días o cada tanto, hasta que la mujer pudo reaccionar después de haberse salvado de no haber sido víctima de femicidio. ¿Por qué pasa esto? Por el miedo, por el sometimiento, mujeres con poco acceso a la educación, a la información, vivir en zonas marginales. No es lo mismo con chicas, que después también aparecen hoy informaciones, en un caso en Chubut, una chiquita de 16, 17 años, cuando estaba en relaciones con otro tipo, que la abusaba, la maltrataba, y que ahora tiene miedo porque el tipo está libre, siguió abusando. Pero las chiquitas se separan. El problema son las mujeres cuando a partir de los 20 o cuando tienen hijos ya con alguien, es muy difícil el temor, la presión, el sometimiento. Entonces tampoco demonicemos, como dice acá, a la mujer que es víctima del mismo maltrato, del mismo miedo. Y si no, las mujeres se separarían después de 20 años, que son cagadas a palo, abusadas, maltratadas, se separarían a los 2 minutos. ¿Por qué no se separan? Ya explicamos esto, el goce, perverso, todo lo que ustedes quieran. No es tan sencillo. Por eso digo, no hay que ir tampoco, ¿sí?, con los tapones de punta. Por eso hay que esperar toda la información. Pero si nos basamos en que la madre no denunció, no sería nada raro, no es la primera vez que las madres cubren a los tipos por miedo, por ignorancia, ¿sí? Porque una cosa es cuando digo yo, a mi edad, que el eje de mi concepción de vida hoy es, por ejemplo, la pareja. Porque los hijos se van con el tiempo. De hecho, mi hija se fue, obviamente, como corresponde. Pero en el caso de la mamá, cuando son chiquitos no tienen muy en claro todavía que el primer deber es hacia la cría. Ahora, es complicado. Para eso hay que tener la cabeza con mucha información, tener todos los patitos en orden, y no es fácil en estos días. Pero bueno, quería comentarte esto porque vamos a seguir trabajando en estos temas, como corresponde. Porque ocurre en más casos de lo que vos te podés imaginar. Porque en este momento, así como cuando decimos que hay un niño en la calle, así como cuando decimos de que hay un chico abandonado, también hay un chico golpeado, violado, abusado. Y hay también una mujer cada 30 horas asesinada. O sea que todo esto pasa permanentemente, ¿sí? Bien. Para cerrar este tema, hay un protocolo que está ya instrumentado, que te he hablado en más de una oportunidad. Este protocolo que es prácticamente está nacionalizado, dice que en el caso de Buenos Aires, te digo, pero esto ya es un protocolo en toda la docencia del país. Toda vez que los docentes, directivos y equipos técnicos de las entidades escolares que dependen del gobierno de la ciudad tomen conocimiento de presuntos hechos de violencia, deben comunicarlo a los equipos profesionales del Consejo de los Derechos conforme a las características del caso, ¿sí? Esto más o menos en líneas generales es que vos tenés que tener hay una norma que establece lo que hay que hacer. ¿Y cómo es el circuito de intervención? El docente informa, ¿no es cierto? En el caso de Buenos Aires, tiene varias vías de acción. Tenés el SAME, tenés la Dirección de Supervisión de Nivel, la dirección de la escuela,
Yo pensé que el 911 también estaba en Neuquén, no, es el 104 o el 114. El 114 y el 101 es para todo el interior de Neuquén. Acá no sé si figura el 911, creo que sí. Sí, porque cuando hubo el caso de esta mujer cabo policía que le ayudó al padre a salvar a su nene, bueno, llamó el 911. Entonces, más o menos, todas las ramas de que puede actuar los docentes, a los profesionales del consejo, como te decía, en Buenos Aires, en este caso al SAME, supervisores o autoridades del ministerio. Tiene como 4 vías. A su vez, los profesionales del consejo tienen que llamar a la Guardia Jurídica, a la Defensoría Zonal. A su vez, los profesionales del consejo tienen que hacer un estudio de salud, ver las medidas de protección, hacer la presentación judicial, comunicar las medidas adoptadas. Esto es para que vos veas todas las cosas que hay que hacer, pero que se puede simplificar muy sencillo. ¿Viste? La maestra puede hacer hasta una denuncia anónima. No hace una presunción. A ver, viene con un lunar en la nariz y algo que no es común, puede llamar a la policía, o en el caso de Río Negro el 911, en el caso de Neuquén el 114, ¿no es cierto? Pueden hacer solamente anónima, mejor dicho, la pueden hacer hasta anónima y telefónicamente. Y es obligación, tanto de la policía y de la fiscalía, ni te cuento, vos llegás a llamar a la fiscalía que tiene guardia a las 24 horas. Entonces digo, para cerrar esta introducción al editorial de hoy, ¿hasta dónde querés llegar? Pregúntate, vos que estás allí, en todos los órdenes de tu vida, pregúntate hasta dónde querés llegar y qué costos querés pagar. Una vez precisamente, y así te lo comento en infidencia, cuando yo le pregunté a que era mi terapeuta, Pablo Seiger, digo, ¿por qué yo me meto tanto en quilombos a veces de denunciar? Hace muchos años era más bravo, con el tema sobre todo ambiental, ecológico, pero se habré hecho. Mira, hasta una vez incluso hasta frenamos una carrera de Fórmula 1 en Neuquén, de náutica, se llamó un revuelo. Digo, le pregunto a Pablo Seiger, ¿por qué? Y me dice, porque yo también, mirándome, digo, ¿qué es un tema narcisista de querer estar instalándome permanentemente en el candelero? Y Seiger me dijo, ¿por qué no mirás un poco a tu alrededor, especialmente a tu padre y a tu madre? Digo, no, pero mirá que mi viejo era también un tipo público. No, independientemente de eso, dice, ¿por qué no mirás las matrices que te dio tu madre y tu padre? Que siempre las comentás. Y ahí empieza uno a ver de que somos lo que hicieron de nosotros. Y si tengo algo de jactarme de haber tenido un padre que ya no está y una madre que todavía está y que en estos días, de hecho, dentro de 2 o 3 días va a cumplir 94 años, es el sentido de la ética y de no callarse ante las injusticias. Claro, uno se olvida de eso, pero son las matrices que uno tiene adentro. Por eso, vuelvo a decirte y pregúntate, ¿estás dispuesto a pagar los costos de lo que significa avanzar ante casos como estos, si lo sabés, o el de una amiga que está siendo abusada, maltratada, o que el marido la mata a golpes, o amenazas? ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto? ¿Hasta dónde? Porque los costos, y siempre son, Entonces recordá ese viejo poema de Elio Aprile, A los que sueñan, cuando terminaba, porque al fin y al cabo, dice, habrá que soportar todos los escarnios que las Atenas quieran colgarnos sobre el pecho, porque hoy en día todo el mundo sabe quién fue Sócrates, pero nadie sabe el nombre del verdugo que le dio la última copa con cicuta. Sócrates prefirió morir antes de transar. Yo no te estoy diciendo que te mueras en el intento, pero
llegado el caso, ¿hasta dónde querés llegar? Hacemos un alto como siempre. Vamos a tomarnos nuestro mate tradicional. No cualquiera está con dos mujeres a solas acá, como yo en los últimos días, un lujo. Una me maneja los botones, la otra me maneja otras cosas. No seas mal pensado el mate, porque por suerte mi compañera está de vacaciones, así que está al lado mío permanentemente. Y luego de esta primer mateada, con yerba romance, que sigue estando barata, es rica y es suave. No creas que me paga romance, como me dijo una vez, a vos debería pagarte. Luego de esto, vamos a abordar los temas que te mencioné al inicio, ¿sí? Buena música que pone Ami y ya regresamos. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Alright, yeah. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Bien, tal como te lo había señalado, hoy vamos a dedicarnos a la mente, al espíritu, a las supersticiones, a las convicciones, mirando desde distintos lugares. Nuestro primer invitado, ya parte de nuestro, no digo oráculo de Delfos, pero siempre lo tenemos a mano como el diccionario, es Darío Stanraiver, este filósofo argentino que con su modo tan particular y sus grandes conocimientos volvió a poner en el tapete, como ya lo había hecho antes en los medios José Pablo Feynman, en la filosofía. Y desde la filosofía, la madre de las ciencias, vamos a escucharlo hablar de cómo nosotros reinterpretamos a Dios. Dios de cualquier religión, Dios. Reinterpretando a Dios. Darío Stanraiver. Escúchalo, por favor. De chico, no dejaba de preguntarme cómo empezó todo. Me interesaba siempre más la pregunta por el origen que la pregunta por la muerte. Ahora que estoy un poco más viejo, me interesa más la pregunta por la muerte. Y sin embargo también ahora descubrí que la pregunta por el origen
y la pregunta por la muerte son la misma pregunta. Mis papás me compraban unos libros de ciencia para chicos que explicaban el origen del universo de modo científico, pero que no respondían a mi inquietud existencial. No es lo mismo una inquietud científica que una inquietud existencial. La ciencia responde, la filosofía pregunta. La ciencia explica el cómo, pero nunca el qué. La pregunta por el qué, el por qué las cosas son así y no de otra manera. ¿Por qué hay cuando pudo no haber habido nada? La pregunta por el cómo me cierra el mundo. La pregunta por el qué me lo abre. Es que las cuestiones existenciales escapan a la lógica, ya que justamente se cuestionan por qué el único orden posible tiene que ser el lógico. La lógica opera por el principio de causalidad. Todo lo que existe tiene que tener una causa. Pero si pensamos la realidad como una cadena de causalidades, ¿cómo explicamos el comienzo? Todo tiene una causa, pero ¿cuál es la primera causa de todo? ¿Y cómo puede haber una primera causa sin nada antes? Si todo tiene una causa, entonces la cadena es infinita. O bien, si todo tiene una causa, tiene que haber una causa que sea causa de todo, pero que ella misma no esté causada. Lo que me resultaba, y me sigue resultando, imposible de pensar. Pero las religiones institucionales definen a Dios como la primera causa y resuelven este problema explicando que Dios es causa de sí mismo. Dios se hizo a sí mismo. Hacen de Dios algo posible. Sin embargo, hay algo que se nos escapa y que siempre se nos va a escapar. Hay un don primero que es inexplicable. Si tomamos en serio la lógica bivalente, nos es imposible explicar el pasaje de la nada al ser. ¿Cómo explicamos que las cosas se hayan creado desde la nada? Que hayan pasado de la nada a ser. De la nada, nada sale. Con el tiempo aprendí que las grandes respuestas posibles siempre te engañan y que por eso solo me cierran o me abren las respuestas imposibles. Así llegué a Dios, a un Dios imposible, a un Dios por fuera de la lógica, pero lo que encontré rápidamente lo perdí. El Dios que me presentaban era ilógico, pero dogmático. Y entre la lógica y el dogma, me quedo con la lógica. La lógica te estructura la realidad, pero el dogma te la violenta. Como tuve educación religiosa, primero tuve que pelearme contra todos los relatos bíblicos, postular un Dios invisible, único, atemporal, incorpóreo, más o menos me la bancaba, pero que además amara, se enojara, reclamara, eligiera algunos, hablara con otros, ya era demasiado. Me era cada vez más obvia la máxima de un pensador que se llamaba Feuerbach, que decía, toda teología es una antropología, o sea, pensar a Dios es pensar lo humano. Pero además,
más problemáticas se me presentaban. ¿Por qué Dios se revelaba en este libro y no en otro? ¿Por qué se reveló en esa época y no en otra? ¿Por qué no se sigue revelando? Lo contrario a la lógica no puede ser aceptar cualquier cosa porque sí. Me empezaba a dar cuenta que mi problema pasaba por otro lado. Me fui dando cuenta que si hay algo más allá de la lógica, llamado Dios o lo que sea, no puede ser pensado. Porque cada vez que lo pensamos, lo humanizamos, lo hacemos lógico. Y deja de ser Dios o lo que sea para convertirse en el Dios que los hombres podemos comprender y que no es Dios en sentido estricto. O como dice el gran Fernando Pessoa, Dios existe, pero no es Dios. Dios, si es lo total, radicalmente otro a cualquier cosa que podamos percibir, pensar, sostener. El problema es que este Dios venía con representantes que me decían todo el tiempo lo que tenía y no tenía que hacer. Y todo me parecía como antiguo, pero además obligado, violento. Así que entré en crisis. Un día de adolescente me paré en la reja de una iglesia, miré para arriba y me conmoví. Justo en una iglesia. Pero daba igual, una iglesia, una sinagoga. Había algo ahí de irracional, de inefable, de relación con algo que nos supera. No era la iglesia, ni el cristianismo, ni el judaísmo. Era yo. Era lo humano y sus límites. Así traté de conectar con la irracionalidad. Y si a Dios se lo siente y punto, y si Dios es como el arte, algo que te conmueve. Es cierto que uno puede conectar con otras formas de percepción, eso que las religiones llaman fe. Pero ¿qué es la fe? ¿Y por qué la fe tiene que seguir un método o debe estar ajustada a ciertos textos, si justamente parece ser lo que se abre cuando la razón no basta? La verdad es que me encantaría tener fe, pero en tanto la fe venga envasada, me parece más de lo mismo. Justamente lo que me fue sucediendo fue lo contrario. Cada vez más me daba cuenta que Dios tenía que ver conmigo y con mis limitaciones, y no tanto con una figura real que me trascendía. A ver, no creo en Dios. Quiero decir con esto, en el Dios que se presenta como ser supremo con todos esos rasgos maravillosos, y al que solo puedo acceder a través del modo en que sus administradores me lo permiten, no creo. Creo en el hombre y creo en las limitaciones de lo humano. Alguna vez unos chicos le preguntaron al filósofo Jean-Luc Nancy qué era Dios, y él lo definió con una sola palabra: apertura. La pregunta que se abre cuando el hombre se da cuenta que no lo puede todo. Dios es la capacidad de lo humano de seguir sobrepasándose a sí mismo. Pero eso que se abre, esa apertura, y por ello no puede ser algo cerrado. No se puede afirmar que los límites humanos llegan hasta un lugar y darle después forma a lo que está más allá de ese límite. No vale. O en todo caso, el límite ya se ha corrido. ¿Pero por qué apertura? Porque el mundo nos viene demasiado cerrado, con respuestas cerradas, con recetas cerradas. Y la apertura es la capacidad de seguir preguntando. Dios es pregunta que no cierra, es un resto. Dicho de otro modo, en lo que creo es en que lo humano va transformándose, pero esa transformación
no está ni predeterminada ni nunca es definitiva. Nos transformamos porque hay apertura. Ese resto, esa posibilidad de seguir cambiando, eso es Dios. Históricamente se entendió a Dios como aquello que venía a cerrar el mundo, a darle un sentido general. Pero la idea de un cierre tiene más que ver con una imagen de las cosas donde resulta posible alcanzar grandes verdades. El mundo cierra en la medida en que se acceda a la verdad. ¿Pero qué es la verdad? O dicho de otro modo, ¿hay una verdad? Creer o no creer en Dios supone tomar partido por la verdad. El creyente parte de la verdad de que Dios existe. El ateo parte de la verdad de que Dios no existe. Algunos de nosotros partimos de la idea de que no hay verdades. Necesitamos otra metáfora de Dios para nuestros tiempos. En tiempos donde la ciencia y la tecnología explican y resuelven los grandes fenómenos que dieron origen a la metáfora oficial de Dios, esta misma metáfora hoy se nos muestra ya insuficiente. Las metáforas dicen en la medida en que provocan algo. Si no provocan nada, ya no dicen. Hoy se puede curar la ceguera, multiplicar el pan. Los antiguos milagros hoy son resoluciones científicas. Hoy podemos calmar las angustias con los psicofármacos. Necesitamos una metáfora de Dios que recupere las preguntas existenciales, que no nos enceguezca ni nos resuelva, sino que nos haga más conscientes, aunque duela. Quiero cerrar con una anécdota que cuenta siempre un filósofo italiano llamado Gianni Vattimo. Un amigo lo llamó y le preguntó si aún creía en Dios. Y Vattimo contestó: creo que creo. Yo hubiera contestado lo contrario: creo que no creo. Pero está claro que lo que importa es entender que todo pasa por el primer creo, el creo que abre, y no por el segundo, el creo que cierra. ¿Y ustedes qué creen? ¿Creen que creen o creen que no creen? Da igual, ya eligieron la apertura. Gracias. Qué clarito, ¿no? Incluso hay cosas que ni siquiera podemos compartir, como esto de que esto de las verdades absolutas. Pero esto es el permiso que uno se da de escuchar a personas que saben muchísimo más que uno, pero que además te cuestionan permanentemente. Porque cuando él dice, los que creen están en una biblioteca imposible de modificar, y los que no creen están en otra vereda, en otra biblioteca, y también tienen un criterio de verdad. Entonces se pregunta, ¿qué es la verdad? Y la verdad, ¿no es cierto?, tendría que ser una sumatoria de verdades y de preguntas, como hace la filosofía, porque el objetivo es preguntar. Me viene a la memoria algo que me dijeron cuando era muy chico, y no recuerdo, me parece que fue mi padre. Cuando yo iba a escuela de curas, ¿no es cierto? Y creo que un día formulé así una pregunta: ¿cómo se inició todo? ¿Quién no se ha preguntado alguna vez cómo se inició el origen de todo?
porque la teoría creacionista establece eso de que Dios creó el cielo y la tierra, y entonces desde la teoría creacionista está todo resuelto. Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que está alrededor. Entonces uno iba más allá. ¿Y quién creó a Dios? La pregunta del millón. ¿Quién creó a Dios? Y creo que mi padre me respondió, eso nunca se va a saber y es mejor que no se sepa. Porque si conocemos todo, si sabemos todo, perdería el romanticismo de lo que es la incertidumbre. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Viste cuando vos haces así promesas de para toda la vida? Es un criterio de verdad absoluta. En cambio, si vos decís, mi intención es estar con vos toda la vida, cambia. Porque tiene que ver con un deseo. Palabras, ¿no? ¿Te acordás? Deseo, goce, placer. 3 palabras que ya ni las escuchamos. Entonces, instalar esto, el deseo, yo quiero estar con vos. Ese es mi deseo hoy. Pero ¿soy una mala persona si dentro de 10 minutos ya mi deseo se fue? ¿Y ya no quiero estar más con vos? Por eso estos criterios de verdad absolutas tienen que ver con los dogmas. Y como lo dijo el Papa, fíjate vos, una biblioteca de una institución, la Iglesia, en la cual yo rechazo, repudio, etcétera, etcétera, vos ya conocés mi criterio, todas las iglesias, el Papa acaba de decir que hay que revisar los dogmas. Esto le va a traer problemas, porque en cierto modo, él está cuestionando no la fe, porque viste que una cosa es las instituciones, los envases cerrados, como dice Stan River, y otra cosa es que cuando no hay muchas respuestas, lo que aparece es la fe. Mira, no sé, no me interesa, nunca lo vi, pero yo tengo fe. Bueno, y ahí también hay un criterio de verdad, pero desde otro lugar. En este sentido, uno por ahí a través de los años va aprendiendo que los dogmas se van rompiendo, y como algunos científicos todavía, el propio Einstein hablaba de eso, siendo judío, a veces la ciencia o la vida misma no tiene respuestas hoy. Pero me quedo con esta frase del instructor que suelo mencionarte yo, el instructor de Juan Salvador Gaviota, Rafael, cuando en un momento le pregunta a Juan Gaviota, este libro muy lindo de Richard Bach que leí cuando era pibe, le pregunta Juan Gaviota, Rafa, ¿nosotros inventamos el vuelo? Y Rafael, gran filósofo, le dice, mirá, en realidad el vuelo siempre estuvo, porque si vos abrís las alas y volás es porque el vuelo estaba. Una cosa es que si vos abrís las alas y te caes es porque no existe el vuelo. El vuelo siempre estuvo. Nada más que vos acabás de descubrirlo, le dice Rafael a Juan Gaviota. Entonces, todos los días descubrimos cosas nuevas, inventos que están allí, en la naturaleza. Solamente hay que descubrirlos. Pero sería, ¿te imaginás que uno que está en pareja, si supiera lo que va a hacer tu pareja la semana que viene, a tal hora, si vos sabés que dentro de un mes te va a hacer una torta o te va a meter los cuernos, si vos supieras todo eso, ¿qué sentido tiene entablar un vínculo en el cual esté permanentemente la ansiedad y el hecho de que si vos sabés todo lo que va a pasar, entonces no te vas a esforzar en sostener ese vínculo porque vos ya sabés todo lo que va a pasar? Podrás tener algunas apreciaciones de lo que puede llegar a pasar si vos actuás de determinada manera,
Pero si sabemos todo lo que va a ocurrir los próximos instantes, ¿qué sentido tiene la vida? Con esto no estoy diciendo de que hay que eliminar las certezas, como por ejemplo que a las 3:15 pasa un tren o un colectivo y vos tenés que tener la certeza de que va a pasar, porque depende tu trabajo, tu traslado. Entonces en eso sí estamos de acuerdo. Pero en lo otro, en la vida cotidiana, darnos este permiso de tener e instalar la duda, porque tiene que ver incluso con muchos de los saberes que esto que te está trabajando desde hace unos años en pedagogía sistémica. Darse el permiso de no conocer todo. Entonces, si sabemos de cómo se originó todo, perdería mucho sentido nuestro futuro, nuestro mañana. Cuando regresemos después de un tema musical, precisamente vamos a escuchar las consecuencias también desde otra mirada filosófica, desde el psicoanálisis. Cuando Freud escribe ese libro, El malestar en la cultura, la necesidad del ser humano de tener certezas, ¿te das cuenta? Hay que tener certezas. Ahora, como el concepto de la muerte es terrible para muchos humanos, a ver, yo te lo digo hoy, andás a ver el día que me estoy muriendo, pero por lo menos voy haciendo el sembradío de lo que significaría que no quiero morir lleno de tubos en un hospital, ya te lo dije, o ser una carga para mis familiares. Entonces Freud explica de que como el ser humano no puede soportar la idea de que todo se termina, inventa a Dios. Y al inventar a Dios, entre otras cosas, vivir en generaciones en combinación con otras, el hecho de frenar las pulsiones, soportar que vos tenés al lado a alguien que a lo mejor no te lo bancás, pero te lo tenés que bancar porque estás conviviendo. Bueno, voy a hacer una corrección. Yo me refería a 2 libros de Freud. El malestar en la cultura tiene que ver en frenar la neurosis que nos provoca, sujetar las pasiones, las pulsiones. El otro libro que yo hablaba de Dios, que también lo hace Freud, es El porvenir de una ilusión, donde precisamente Freud habla de esta necesidad del ser humano de inventar algo que lo trascienda, porque no puede soportar que las cosas se terminen. Luego de la música vamos a cambiar un poco lo que yo te había mencionado, pero vamos a seguir en este diálogo interesante entre Tomás Abraham y Darío Stanraiver sobre nuestra sociedad actual, que deviene de la religión judía y la religión católica. Por eso cuando nosotros decimos que vivimos en un sistema originado en la concepción judeo-cristiana, esto es lo que nos atraviesa. Pero esto luego de la música acá, en El Grito del Silencio. Ya volvemos. clock says it's time to close now. I guess I better go now. I really like to stay here all night. The cars crawl past all stuffed with eyes. Street lights share their hollow glow. Your brain seems bruised with numb surprise. Still one place to go. Still one place to go. Let me sleep all night in your soul kitchen. While my mind with your
it's time to close now. I know I have to go now. I really wanna stay here all night, all night, all night. Don't you love her madly? Don't you need her badly? Don't you love her ways? Tell me what you say. Don't you love her madly? Wanna be her daddy? Don't you love her face? Don't you love her as she's walking out the door? Like she did 1,000 times before. Don't you love her ways? Tell me what you say. Don't you love her as she's walking out the door? All your love, all your love, all your love. All your love is gone. So sing a lonely song of a deep blue dream. 7 horses seem to be on the mark. Yeah, don't you love her? Don't you love her as she's walking out the door? All your love, all your love, all your love. Yeah, all your love is gone. So sing a lonely song of a deep blue dream. 7 horses seem to be on the mark. Don't you love her madly? Don't you love her madly? Don't you love her madly? Continuando acá en el grito del silencio, a ver, quiero romper el hilo conductor del tema porque a veces las noticias te superan y uno, por más que las lea, las escuche, no se puede uno curar de espanto, ¿no? Están buscando a un anciano, a una persona, a Darío Sánchez, de 71 años. No se lo ve desde que pidió que sacaran de su casa a su hijo, quien tiene antecedentes de homicidio por violencia familiar, acá en Chipoleti. Desde el domingo lo están buscando. Ignoro si habrá aparecido, pero vos sabés que esto, como en el caso de cuando desaparece alguien, que es preferible gastar todos los esfuerzos en prever que demorar un instante que termina siendo tarde. Entonces, está en el diario La Mañana
la foto de este señor Darío Sánchez. Su hijo de 40 años, 41 años, tiene antecedentes de homicidio por violencia familiar. Quiero entender que violencia familiar, homicidio o femicidio o infanticidio, no hay otra. Y lo llevó a su casa. La historia plantea que tenía una relación conflictiva, aunque desde hace poco tiempo este hombre accedió a llevarlo a su casa a vivir con él. El anciano resolvió ir a la comisaría 45 del barrio Anaimapu para pedir que lo sacaran de su casa porque no podía seguir viviendo así. Fue la última vez que lo vieron. La última vez que lo vieron. La denuncia la radicó una de sus hijas, con quien no se veían seguido. Se lo está buscando, se hicieron rastrillajes por la zona del 30, donde este hombre tenía un puesto. Lo llamativo es que siempre se movilizaban a una de las dos motos que tiene, pero ambas están en su casa. Bueno, están buscando a Darío Sánchez, un hombre de origen chileno, radicado acá en Chipoleti, 71 años. Sospechan que lo pudo haber matado su hijo, porque esto es lo que está planteando la nota. Pero teníamos la obligación de informarlo, sí, porque a lo mejor lo conoces. Está en el diario La Mañana. Si conoces la foto, porque está puesto incluso el número de documento, todo, de este señor. Pero bueno, no sé, está mezclado. Está Darío Sánchez Vera. Está publicado, sí, su DNI con la foto. Diario La Mañana de hoy. Bueno, te había dicho, habíamos hecho una introducción de la concepción o reinterpretación de Dios que mejor te plantea Darío Stanraiver. Bueno, ahora en una, no sé si es una feria del libro, una conferencia, algo por el estilo, se juntan Tomás Abraham y Darío Stanraiver para hablar sobre algunos aspectos, si vos celebrás la Pascua, si vos sos creyente, no sos creyente, y esto va deviniendo en otro diálogo interesantísimo de pocos minutos entre estos dos filósofos, Tomás Abraham y Darío Stanraiver. Uno bien ácido como siempre, Tomás Abraham, crítico del sistema, sobre todo del sistema dominante, y Darío Stanraiver, que es más contemplativo, es más amplio. Escuchémoslo porque vale la pena realmente este diálogo entre dos filósofos de fuste de nuestro país. Ahí va. Para mí la fiesta más alegre es Pesaj, porque es la fiesta de la libertad. En cuanto a Rosh Hashanah, es una fiesta alegre también, que es bienvenida como alegre. No la relaciono con ningún hecho histórico en particular, ninguna simbología que me atraiga en forma especial. No creo en la creación, así que Rosh Hashanah me remite a una tradición judía, al pueblo y a la familia. No le encuentro algo que pueda ser un mensaje para nadie. Pero encontrás en lo que es, digamos, tu relación con lo judío, ¿encontrás algún grado de espiritualidad o es una relación específicamente familiar, histórica, cultural? No, eso no tengo respuesta para eso, porque la espiritualidad y lo judío es algo que pertenece, le doy importancia, no forma parte de algo que tiene que ver con lo religioso. Lo religioso es universal. Yo pertenezco a un lado de lo religioso, que es lo judío,
pero que se disuelve en una religiosidad universal. No es que crea en una religión universal, pero creo que la necesidad de obtener respuestas que no da la ciencia es inevitable en el ser humano, ¿no? Entonces esa falta de respuestas y esa necesidad de preguntar y esos momentos en que uno se pierde porque no siempre se encuentra, hay momentos en que uno no sabe para dónde ir, hay momentos en que no sabe con qué responder. Creo que en parte lo mejor de las religiones es apuntar a esa inquietud. Cuando las religiones responden es donde más fallan, ¿no? Entonces creo que los judíos para mí representa un poco esa especie de magma religioso que es paralelo a la historia de la humanidad, que me parece necesario siempre y cuando a Dios no se le dé ningún nombre. No vas al templo. Hace tiempo que no voy al templo. En general iba al templo con mis padres, que ellos ahora tampoco van mucho, pero hace un tiempo que no voy al templo. No, hace un tiempo. Pero a mí me gusta ir a los lugares religiosos, templos. Cuanto más ortodoxo, más me gusta. ¿Qué encontrás? Me gusta la música, me gustan los coros, me gusta el silencio, me gusta la sensación de respeto ante lo misterioso, lo insondable. Me gusta que la gente crea que hay algo superior a ellos. No que se sientan superiores, sino que hay algo superior. Y me gustan las iglesias, me gustan los templos. A veces me gusta ir los domingos cuando estoy en algún lugar, entro a una misa, escucho. Me gusta el ambiente espiritual, los perfumes, los olores, la música, la gente concentrada. Ahora, la filosofía tiene una relación ambigua, ¿no? Con el rito religioso, con la congregación religiosa, porque hay como acercamientos, pero por otro lado hay mucho antagonismo, ¿no? No, la filosofía no se opone a la religión, la filosofía es la filosofía, ¿no? Como la religión tampoco se opone a la filosofía. La filosofía, primero que es algo que tiene que ver con la ciudad, con lo cívico, con lo político. Después tiene que ver con el conocimiento y con la ciencia. Y después tiene que ver con la metafísica. La metafísica no es la religión, es algo que es una pregunta, es la elaboración de la pregunta sin respuesta. Entonces todo el pensamiento filosófico que bordea la metafísica es un pensamiento que permanentemente elabora las mismas preguntas, y a pesar de que elabora las mismas preguntas no es inútil, no es vana, porque en ese preguntar se define un poco el pensamiento. Nosotros como seres humanos hay cosas que no sabemos, hay cosas que nunca sabremos, y eso es así. Nuestro cerebro es limitado, el universo es infinito, así que hay cosas que no vamos a saber, y desde ese no saber la filosofía es la gran meditación sobre la ignorancia. Mientras la religión, en cuanto a ignorancia se refiere, muchas veces no la tiene porque es fuente de revelación y de iluminación. La filosofía justamente nace por falta de iluminación, es decir, por oscuridad. Y en esa oscuridad se mueve, en la caverna de Platón, en las sombras. En las sombras se desenvuelve y en esas sombras estamos. Y hay algunos que en esas sombras tienen un ídolo y tienen alguna efigie y le dan un nombre a un ser superior, siempre dentro de la caverna. El filósofo se hace cargo de la caverna y bueno, allá adentro hace lo que puede. Ahora, está claro que hay una ortodoxia religiosa, ¿no? Y está claro que en esto que hablamos, así como en los últimos tiempos podemos encontrar religiones que están trabajando su dogmatismo y por lo tanto su apertura, hay ortodoxias filosóficas también, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando hay líneas filosóficas que en vez de ir por esta línea que vos decís, van aferradas a una verdad o a una normativa o a una certeza absoluta? Bueno, ese es el absurdo de la filosofía universitaria, y no solamente universitaria, ¿no? Es decir, la filosofía no es un asunto de creencia. Es absurdo ser hegeliano, o nietzscheano, o Foucaultiano, o platónico. Uno no cree en Platón, a pesar de que el platonismo y el neoplatonismo de la época romana, helenística, etcétera, vos tenés a un montón de estos filósofos y teólogos incluso que creían en Platón. Pero en realidad la filosofía no es creencia, es pensamiento. Y el pensamiento nace donde la creencia se fisura. Si no, no hay nada que pensar.
Es decir, donde la creencia se fisura, donde el saber se fisura, nace el pensamiento. Entonces, aquel que hace de una filosofía algo ortodoxo o un dogma, se confundió de disciplina. Tendría que haber ido a otro lugar, tendría que haber ido o a una religión o a alguna secta o algo parecido. La filosofía es bastarda, se da en la intemperie, no tiene creencia, tiene que buscar permanentemente modos de elaboración, parte del desierto, se queda en el desierto, no tiene nada que ver con una creencia. Y si uno admira a un filósofo, por ejemplo como Foucault, no es porque va a ser Foucaultiano, sino porque Foucault le permite hacer más preguntas que las que se hizo hasta ese momento, coincide con las preguntas que él se hace y se permite hacerles a Foucault preguntas que él no se hizo. Es decir, la filosofía es indisociable de la libertad. Y nace en Atenas como un llamado a la libertad, es decir, la ausencia de los dioses. Cuando los dioses se alejaron y se fueron y los hombres no tuvieron otra alternativa que crear las propias leyes y hacerse cargo y responsables de su propio destino, ahí nace la filosofía. Así que no tiene nada que ver ni con creencias, ni con ortodoxias, ni con dogmatismo, ni fundamentalismo, ni nada. Qué bárbaro. ¿Cómo no te va a apasionar la filosofía? Si tenés ahí a dos tipos, uno ya mucho más, con mucho más trayectoria, no lo quieren mucho en el gobierno porque le da con un caño. Bueno, pero la mayoría de los filósofos están en contra de las verdades absolutas. Y muchas veces los políticos y los partidos tienen verdades absolutas. Y si no, escuchá un diálogo entre políticos y todo es perfecto, tienen respuesta para todo. No hay una fisura en su discurso. Bueno, entonces la filosofía cuestiona, y esto es lo bárbaro. La filosofía es bastarda, dice Tomás Abraham. ¿Qué significa? No tiene papá, no tiene mamá, por decir así. Nace en Atenas cuando los griegos no tienen respuesta para lo que los dioses dejaron. No te olvides que en Grecia y en otros lugares inventaban dioses a patadas. Para todo hay un dios. Pero resulta de que cuando tienen que pedir a esos dioses que inventaron los propios seres humanos y no hay respuesta, y vos te das cuenta que las cosas no son verdades absolutas. Y esto también es una opinión, obviamente, personal. Cuando leo en un diario un texto que dice, un título, que dice, milagro, un chico cayó de un 12º piso y se salvó. Milagro. Entonces me hago la siguiente pregunta. ¿No es milagro cuando caen otros chicos de un 12º piso y se matan? No es milagro. O sea que tenemos un Dios selectivo que da milagros de acuerdo al color, pelo, circunstancia. Te das cuenta que no cierra. Porque desde la concepción de aquellos que creen, yo no puedo imaginarme un Dios malo. No puedo creer en un Dios tan hijo de puta que permita que los pibes se maten cuando se caen de un piso 12. No puedo creer en un Dios selectivo. Después se instala con mucha picardía, mucha sapiencia, la frase libre albedrío. Dios te tiró en el mundo y hacete cargo de tus acciones. Es cómodo, está piola. Socializamos la ganancia, pero individualizamos las pérdidas, como diría una sociedad. Si la cosa sale bien, milagro. Si la cosa sale mal, pelotudo, ¿por qué dejaste que tu nene no colocara la barrera del balcón para que trepara y lo dejaste solo y se mató? Así no es la cosa. Así no es. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y vamos a alcanzar a poner a Robbie Rosler, ¿sí? O sí, ¿cuánto dura? ¿16 minutos? Un poco menos, sí. Está. Bueno, como habrás observado, nos estamos manejando bien con los horarios, así que por ahí estaría, y como ya estamos en el cierre, lo venimos prometiendo ya hace varios días y no podemos cumplirlo, por ahí lo mandamos directamente para que Robbie Rosler te
te explique, ya no desde la filosofía, de la medicina, sino el cerebro. Lo que la neurociencia últimamente está dando explicaciones a estas preguntas que se hacen algunos. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquellos? Porque todo tiene una explicación. El hecho de que no la sepamos no significa de que no exista la explicación. Ya lo hemos dicho en más de una oportunidad. Desde del análisis psicológico. ¿Por qué nos conectamos con determinadas personas? ¿Por qué determinadas personas se conectan con nosotros? ¿Cuáles son nuestros agujeros? El hecho de que nuestros ojos no vean no significa que el inconsciente trabaja y utiliza los ojos, el olor, el oído, el tacto. El inconsciente que tenemos tiene mucho que ver en esto. Es más, casi todo tiene que ver. Y el inconsciente te dice, que vos no lo puedas interpretar, te lo hace para eso un terapeuta. Pero el inconsciente te dice, te marca por qué te juntas con aquellas personas, por qué te vestís de determinada manera, por qué interactúas con el resto de una u otra forma. Entonces la neurociencia está buscando y aplicándote los conceptos más técnicos de cómo funciona el cerebro. Y este es Robbie Rosler, uno de nuestros monstruos que tenemos en la Argentina. Docente, neurólogo, neurocirujano. Escuchalo, por favor. Robbie es médico cirujano, egresado con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires, con diferentes cargos docentes en el Departamento de Neurocirugía de la Facultad de Medicina de la UBA, Hospital Británico, Hospital Roffo, Hospital Italiano de Buenos Aires, profesor de Fisiología y de Neurología y Anatofisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Abierta Interamericana, autor de varios artículos, coautor de varios libros, un genio total, Robbie. Es tutor dentro de la Asociación Educar del curso del síntoma al diagnóstico neurológico para estudiantes de medicina y también tenemos el honor de que forme parte del staff de oradores de Asociación Educar. Bienvenido, Robbie. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Fantástico. Bueno, buenas tardes. Antes que nada quería agradecer a los organizadores por atreverse a invitarme nuevamente. Y para iniciar yo tengo dos graves problemas. El primer problema, soy hincha de River, bueno, eso no se puede resolver. El segundo problema es que yo aprendí ayer con información de antes de ayer y tengo que enseñarle a estudiantes que están viviendo en el futuro. Y eso es muy complejo. Y para ejemplificar esto, por ejemplo, yo crecí con Mickey Mouse, ¿sí? Que fue una importantísima experiencia subjetiva para mí. Pero a enorme diferencia, mis alumnos crecieron con el mouse. Y entonces, acá se plantea un abismo cognitivo terrible, ya que yo, por todo esto, soy un inmigrante digital, con lo que la informática es mi segunda lengua. Y mis alumnos se dan cuenta porque se me nota en el acento. A diferencia, mis estudiantes, la informática es su lengua materna, que la vienen hablando desde la cuna. Y como ejemplo, se calcula que un estudiante que promedia la secundaria ya ha tenido 10.000 horas de videojuegos, 10.000 horas hablando por el celular, 20.000 horas frente a la pantalla boba y ha mandado un promedio de 200.000 mails o mensajes de texto. Fíjense que cualquiera de aquellos de nosotros que hayamos nacido antes de la década del 90 no podemos competir con este kilometraje. Si Descartes renaciera y volviera a este planeta, no diría cogito ergo sum, diría computación video ergo sum.
Y uno de los peores pecados epistemológicos es no ver que no vemos. Y no podemos no ver este hecho tan importante. Entonces, yo creo que una estrategia interesante frente a estos nativos digitales es introducir una interfaz digital, que puede ser un PowerPoint, puede ser una pantalla interactiva, pero ¿para qué? Porque uno tiene cada vez que dice, bueno, vamos a llenar el aula, como hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el Estado, de llenar de computadoras, pero ¿con qué sentido? Bueno, yo creo que el sentido de introducir una interfaz digital es para colocarle troyanos al cerebro de nuestros alumnos. Si no, no tiene sentido. Y estos troyanos tienen que contener programas maliciosos como lenguaje, historia, geografía, matemática, para que se puedan introducir en la memoria de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque si yo convierto, por ejemplo, geografía del río Rin en una interfaz digital, esta es un formato amigable para un nativo digital. Ahora, si esto está en un libro, no solamente no leen, sino que la lectura no genera ninguna experiencia en estos bárbaros. Y yo no lo estoy diciendo en forma peyorativa, lo estoy diciendo de la misma manera que decían los griegos del siglo dorado de Pericles, que se referían como bárbaros a aquellos que no hablaban su mismo idioma. Y estos bípedos que entran en nuestras aulas no hablan nuestro idioma. Entonces, ¿cuál es la función de estos troyanos? Infectar el cerebro de nuestros alumnos con el virus malicioso del conocimiento analógico, porque por suerte nosotros tenemos una ventaja sobre ellos, y es que ellos no tienen ninguna idea de lo que es el pensamiento analógico. Solamente lean una redacción, un mail o un mensaje de texto. Cervantes está sufriendo convulsiones en su tumba y se van a dar cuenta de que conocimiento analógico no lo tienen, pero debemos introducirlo con troyanos, porque si vamos de frente, con la Celestina o con cualquier otra cosa, será rebotado inmediatamente. Ahora bien, para manejar las interfaces digitales, yo creo que es interesante conocer los principios neurocognitivos de cómo funcionan esos cerebros de nuestros nativos digitales. Y por ejemplo, un principio neurocognitivo es el de relevancia, que nos dice que para que una comunicación sea más eficaz, uno no puede introducir ni mucha información ni poca información, porque uno hace cualquiera de estas dos cosas y la comunicación va a ser ineficaz. Entonces, esto es un ejemplo típico, al menos, en las aulas biomédicas. Para que ustedes vean, estos son los pasos de la erección sexual masculina. Esta imagen me lleva a mí a múltiples reflexiones. La primera reflexión es que todavía es un milagro que yo tenga una erección cuando vuelvo de noche a casa. La segunda reflexión es en qué estuvo pensando el docente cuando colocó esta imagen en una interfaz digital. Bueno, el error es que pensó que esta imagen era muy buena para ser leída. Claro, yo tengo el libro y yo puedo franelear durante horas con la imagen, los subtítulos,
pero esta imagen es pésima para ser vista. Este docente no está alfabetizado visualmente. ¿Y qué es lo que no tuvo en cuenta este docente? No tuvo en cuenta el principio básico de todo presentador visual, que es la técnica KISS. Keep it simple, stupid. Manténla simple, estúpido. ¿Qué quiere decir? Que la mejor imagen es la más sencilla. Cuanto menos flechitas, crucecitas y palabritas, mejor la va a recibir el nativo digital. Entonces, cuando ustedes quieran comunicarse visualmente, vayan por las imágenes sencillas. Luego, hay muchos docentes que no se dan cuenta, especialmente cuando hablan con nuestros bárbaros, que en la batalla de Maratón no ganaron los persas, ganaron los atenienses, y que el estilo de la península ática era el lacónico, así como habla Schwarzenegger en Terminator. Entonces, lo que se recomienda en el estilo de comunicación con ellos es el estilo de la escuela de periodismo, sujeto, verbo, complemento y nada más. O lo que ahora se habla como el E-estilo. Algunos de los que están aquí son tan viejos como yo y alguna vez en su vida habrán escrito una carta. Bueno, ustedes recuerdan cuando escribíamos cartas y ustedes decían, en esa carta escribían: estimado Carlos, espero que al recibir la presente misiva, vos y los tuyos gocen de buena salud. El motivo de esta carta es recordarte que el verano pasado me prometiste enviarme unos salames. Sin otro motivo y quedando a tu entera disposición, me despido con todo cariño de vos. Cariños, Robbie. Ahora, si ustedes mandan un mail, dice Carlos, mandame los salames. Bueno, muy bien. Este es el estilo que le gusta a nuestros nativos digitales. No se olviden, porque si ustedes les hablan con el estilo asiático, lleno de adjetivos, gerundios, no van a entender nada. Luego, otro principio neurocognitivo muy importante es el de notabilidad. La atención es captada y dirigida hacia las grandes diferencias perceptibles. Este principio es muy importante. Por lo tanto, un buen docente tiene que ser como un pavo real, tiene que llamar la atención. ¿Cuántas veces estamos en el aula y nos escuchamos decir, préstenme atención? ¿Sí? Y en inglés es peor, porque en inglés hay que pagar guita para que nos presten atención. Estos docentes, además, deben recordar, si alguno ha sacado un crédito, que si piden prestado hay que devolver con interés. Entonces, lo conveniente, y siguiendo este principio de notabilidad, que ustedes hagan una gran diferencia perceptible en el aula, si no los nativos digitales no le van a prestar atención. Porque yo, ¿qué problema tengo en el aula? Yo en el aula no cambio de color. Soy una sola pantalla, no hay varias pantallas, no tengo música de fondo, entonces tengo que ser un gran pavo real para no pedir prestada la atención. Por lo tanto, yo utilizo la pedagogía de Charlize Theron y Brad Pitt. Cuando yo venía para acá, psicóticamente, pensaba que todas y todos los que están acá habían venido desesperados para verme a mí. Habían venido para ver mis dorados cabellos, mis atractivos ojos, mis carnosos, voluptuosos y sexuales labios, mis torneados muslos y mis firmes glúteos. Esto es cierto
Es muy lindo, muy interesante la interfaz digital, pero ¿quién es más importante? Yo. Porque yo para ustedes debo ser Charlize Theron y Brad Pitt. Esto es una suerte porque quiere decir que aún en la educación lo más importante es la interacción humana. Y por más que intenten cambiarnos por tecnología, una máquina no puede dar valores éticos, no puede dar ejemplos, la máquina puede dar contenidos, es cierto, pero no les puede enseñar a pensar ni a razonar. De ahí que sea tan importante que ustedes se conviertan en las Charlize Theron y los Brad Pitt del aula para lograr estas diferencias perceptibles. Luego, para mí, una buena clase es como un choripán. No se preocupen, estoy correctamente medicado, o sea, es un choripán invertido, chorizo, pan, chorizo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la parte que más le interesa a sus alumnos es la introducción y las conclusiones. Y lo que ustedes más analmente preparan, que es el desarrollo, a los alumnos no les importa un corno. Yo soy un voyerista y me gusta ir a ver las clases de mis colegas y me siento en el fondo de una clase con un cronómetro y lo prendo. Y a los 10 a 15 minutos los culitos se empiezan a mover y las cabecitas se empiezan a girar y eso quiere decir que la atención hace Mayday, 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 hasta que el docente dice, bueno, para terminar, y ahí de vuelta, ¿sí? Y ya hay múltiples estudios neurocognitivos que demuestran que el medio de una clase es una amplia desperdiciolandia cognitiva, ¿sí? Entonces, después vamos a insistir con esto, pero además hay múltiples trabajos, hay una encuesta muy interesante sobre 2.000 egresados de la UCLA, donde dicen que lo que más les importó fue cómo empezaba y cómo terminaba el docente, y que el medio sea lo menos doloroso y lo más corto posible. Qué bueno tener las opciones de preguntarse permanentemente por qué, entre otras cosas, está fracasando desde hace un tiempo, digamos 20 años para acá, la educación en nuestro país. Arrancamos el programa con todo lo que era lo filosófico y el cuestionarse permanentemente, la filosofía como gran cuestionadora. Ahora bien, ¿por qué nosotros también, después de transitar casi, sí, también 25 o 30 años con docentes, mi pareja es docente, uno cuestiona desde un lugar de las miradas y desde la experiencia? Fíjense, para ir terminando, que dentro del fracaso escolar tiene que ver esto que plantea Robbie Rosler, porque esta es una charla que daba a un grupo de docentes en Buenos Aires sobre aspectos cognitivos y cómo mira la neurociencia todo esto que está. Neurociencia, claro, para vos, que a lo mejor hace 20 años sos docente, 15 años, y tenés el manual ya incorporado, y que no te das el permiso, o tenés miedo, o estás en un lugar cómoda o cómodo, de repetir permanentemente la estructura que te enseñaron, es muy complicado, a lo mejor, hacerte ver que las nuevas generaciones, digamos de los últimos 20 años para acá, nacieron con un celular en el trasero, en la cuna, como dice Rob. Entonces, hoy la imagen está por sobre el libro, aunque nos duela. De hecho, yo hace tiempo ya dejé los libros y me manejo todo por internet. Entonces, la imagen más el contenido es lo que es meterle troyanos, como dice Robbie Rosler, meterle troyanos al cerebro. Entonces, al meter troyanos, es decir, obstáculos como matemática, lengua, historia, geografía, buscan la manera de sacarse el troyano. Y para eso
utilizan otras partes del cerebro. Tenemos que abrirnos y cuestionar permanentemente para buscar soluciones a problemáticas, porque si nos quedamos únicamente con la descripción del problema, que hay deserción, que los chicos no estudian, que se aburren, todo esto forma parte de lo que conocemos como fracaso escolar. ¿Por qué no nos damos el permiso de replantearnos, ¿sí? ¿Cómo estamos enseñando también, más allá de los salarios? Porque, insisto, ningún médico en la mitad de la operación, un médico cirujano, va a decir, bueno, hasta acá llego y te dejo abierto la mitad de la panza porque gano poco. Si vos entrás al aula y tenés que dar lo mejor. Es más de lo mejor. Para eso estás allí. Es como cuando los políticos quieren reconocimiento, las pelotas reconocimiento, para eso te metiste, para eso te pagamos, tenés que hacerlo y bien. ¿Está claro? Bueno, hasta acá llegamos. Esto no fue un viaje a las estrellas. Aquí culmina el grito del silencio. Volveremos mañana y seremos muchos más. Acá, en la Mural, en la 91.1, la voz comunitaria de Chipoleti. Nuestra emisora, nuestros estudios, Enrique Santos Discépolo, que pertenecemos a la Biblioteca Bernardino Rivadavia. En los controles está mi compañera, mi coequiper, Ami Carril, la alucinante Ami Carril. ¿Quién te habla? Tony Miglianelli. Vamos a volver a proponerte cuestionar la realidad a fondo. No compres espejitos, ya lo hicieron con los indios, que le dieron cuentitas de colores y se quedaron con todo. No compres lo primero, ¿sí? Escarbá, buscá, que vas a encontrar, obviamente, hasta dónde querés llegar, con cosas que a lo mejor no querés ver. Eso es otra cosa, lo analizaremos en otro programa. Y como vos ya conocés mi forma de pensar, no te la quiero imponer, es la mía, nada más que mía. Yo no creo, será tal vez un dogma, no lo sé, que hay algo más allá. Por eso trato de disfrutar o al menos gastar al día, sacarle el jugo. Por consiguiente, para que no te pase lo que me pasó a mí con mi padre, que un día lo encontré muerto, ¿sí? Que no te pase lo mismo. Andá a decirles a quienes querés que los amás mucho. Los homenajes se hacen en vida, después de muerto, a llorar a la iglesia. Y a los que te hacen daño, mandalos al reverendo carajo, que es la parte arriba del mástil en los barcos, y desde ahí sacate toda la gastritis. Carpe diem, che, vive el día. Nos reencontramos mañana. Bye bye.